Hola a todos. Bueno, estuve mirando ese poema de las manos negativas. En este poema, pensé mucho en este poema. Pensé mucho sobre este poema. En este poema hay como una admiración de Margarita Duras al nacimiento de la ficción, de la invención, de la imaginación, de las realidades imaginadas. Y quizá una de las primeras formas de arte de los primitivos, que pudo haber nacido, yo no sé si por la necesidad de cooperarse entre ellos, de comunicarse entre ellos, o por una necesidad de decir, aquí estoy yo, o quizá aquí estuve yo. La imagen de la mano, de la silueta estampada en las paredes de las cuevas, podría aparentemente no significar nada por sí misma, pero lo que sí significa y que es algo importante es el propio acto de haberla puesto allí, de haberla pintado allí. ¿Por qué los primitivos la pintaron? ¿Por qué pusieron por qué pusieron su estampa allí? ¿Quién lo hizo por primera vez? ¿Quién la pintó? Tenía quizá alguna necesidad de que quedara allí por siempre la impresión de esa mano. O pensó quizá quien la pintó que existía la posteridad y que la veríamos nosotros y sabríamos de ellos. Estas manos puestas allí significan un mensaje para otro que pudiera estar allí, que pudiera pasar por allí días después, o era alguien que iba allí para comunicarse con alguien que creía que estaba detrás de esas paredes, de esa cueva, un espíritu, un duende, un fantasma o algo así. ¿Será, será esto una muestra ya de pensamiento religioso? ¿Por qué escogían las cuevas para poner la huella de sus manos allí? Aquí tengo más preguntas que respuestas. ¿Querían comunicarse con alguien del más allá? ¿Nacería esta forma de arte por el temor a la muerte y la necesidad de comunicarse con espíritus o con muertos? ¿O nacería por algo más realista o algo más práctico como la necesidad de comunicarse con unos y otros? ¿Es esto ya una forma de pensamiento, digamos, simbólico o abstracto? ¿Qué dicen esas manos mudas que no pueden hablarnos ahora para decirnos por qué están allí? Estas manos que están puestas allí y que me impresionan sobremanera, esas manos puestas allí que esperan ser vistas por alguien y que esperan ser vistas por alguien que pueda descifrar lo que tiene en sus entrañas y que están esperando a ese dueño que duerme ahí mismo, detrás de esa huella, y que nos dice desde la inmensidad de las profundidades que quizás no fuimos los únicos ni los primeros y que el arte en suma es nuestro gran potencial como humanos y que la humanidad tiene una historia porque precisamente tenemos memoria. Duras nos muestra en este poema pues la dificultad del proceso, del proceso que era tan complejo. Antes de poner las manos allí había que hacer muchas cosas, había que pensar en muchas cosas, había que escoger el material con el cual se iban a pintar las manos allí, la silueta de las manos, pero tenía que ser un material que perdurara. Había necesidad de que perdurara con el tiempo, que superara el mar, el agua, la humedad, el viento, ¿sí? Después elegir la ubicación que siempre era el lugar más difícil para acceder, en acantilados, eh, en zonas absolutamente rocosas, y luego escoger la textura que tenía que tener la pared de esa cueva para que pudieran adherirse las huellas. Ellos sabían que debía perdurar y ellos sabían que debía ser difícil.
Solo preguntas tengo aquí con esta sinopsis. ¿Por qué la mano? ¿Por qué la mano? Porque era lo único que podían hacer en principio. O porque la mano representaba la actuación, digamos, física, y a su vez como la actuación moral, el interior de un primitivo, el pensamiento de un primitivo, el sentir de un primitivo. O porque había una necesidad de aprender o de posesión, o al menos de presencia, una necesidad de decir, aquí estoy, pertenezco a este lugar. Ese simple gesto de estampar esas manos en las paredes de una cueva significa un saludo, pero hecho en las profundidades, en los acantilados, dentro de una cueva, allí entre rocas difíciles de acceder. Y allí en esas cuevas, entonces, ahorita pienso, estuvieron unos seres como nosotros. Estuvo una mujer allí como yo. Tenían tanta conciencia como nosotros. Me pregunto, allí en esas paredes de esa cueva, pues están los sueños de alguien. Estuvieron los miedos de alguien. Estuvo el amor de alguien. Estuvo la creencia religiosa de alguien. En todo caso está lo que sintió alguien hace 30.000 años y lo que sintió de una manera, digamos, abstracta para poder representarlo de manera simbólica. Y me pregunto si esas expresiones de pensamiento simbólico, entonces no solo pertenecen al hombre moderno, también le pertenecían a esos hombres primitivos. ¿Qué había detrás de ese pensamiento? Al utilizar, digamos, es que me pongo en el lugar de estar allí. ¿Qué había detrás de ese pensamiento al utilizar, por ejemplo, la concavidad o la convexidad de la roca, de la pared, de la cueva, para otorgarle a esa textura de esa roca un papel diferente? Elegían un lugar. ¿Por qué ese lugar? El más difícil de acceder. ¿Por qué elegían el lugar más difícil y peligroso? Porque tal vez porque creían que allí, en ese lugar de difícil acceso, emanaba algún poder. Son tantas y tantas preguntas y tantas incógnitas que me generaron este poema, ¿sí? Porque solo me puedo preguntar, ¿por qué esas manos allí? Tal vez esas manos, por ejemplo, en esas paredes, sería el detonante para que el hombre comenzara a tener, por ejemplo, conciencia del espacio y del tiempo, de su entorno. Tal vez las pusieron allí cuando por ejemplo, un día iban caminando por una zona pantanosa, donde el suelo podía ser blando, y observaban cuando miraban hacia atrás las pisadas, sus propias pisadas, cuando miraban hacia atrás y veían la línea de las huellas que iban dejando al pasar sobre un terreno, por ejemplo, blando, y luego entonces poder llegar a concluir que toda camino, que toda acción implicaba el paso del tiempo, implicaba la existencia de un movimiento, y pudo haber sido esta las primeras formas metafóricas de plantear el tiempo y el espacio. Y, y tal vez entonces pensaban que haciendo, dejando esa huella ahí, dejaban una marca, dejaban como una talla. Pienso mucho, y no solo ahora en este poema, pero he pensado siempre mucho en la admiración que les produjo a aquellos hombres primitivos el acto de poner esa huella ya, de pegar esa huella en la cueva, ese registro.
¿sí? De una presión, de un hundimiento, de un movimiento sobre esa superficie. Esa huella como un signo de ubicuidad, un sinónimo de presencia, registrando ahí la acción. La mano como un primer instrumento al que el hombre recurrió para hacer arte. Su primera impresión, su primera matriz, su primera estampa, su primera huella. Ese uso que el hombre primitivo hizo de la mano como una herramienta para la multiplicación. Y eso tiene mucha relación también podría tener, yo no lo sé, con algún tipo de ritual, con alguna necesidad de hacer una expresión mágico-religiosa de ese hombre primitivo. O quizá hay un trasfondo de autoexplorarse, ¿sí? Del hombre ya querer explorarse a sí mismo. Y, y en esa autoexploración, pues lo podía concretar en lo relacionado con el alcance que tenía. Pues, la mano es como el miembro del cuerpo que más lejos podía llegar en ese momento, ¿sí? Está utilizando la mano como una forma de simbolizar algo, la mano como una forma de mostrar, digamos, una decisión y una forma de diferenciarse de la mayoría de animales, una forma de identificarse, una forma de diferenciarse. Puede ser que ese hombre primitivo no solo sintiera allí en esas marcas la necesidad de invocar, digamos, buenos deseos o cosas favorables o pidiendo por su salud, sino también de expresar unas experiencias vitales que estaba viviendo en ese momento. A mí me intriga mucho esas manos puestas en esa cueva, y entiendo mucho a Margarita Duraz, que la forma en cómo la impactaron para poder crear una poesía al respecto. Esa mano como una muestra distintiva de nuestra exclusividad. Y es que es muy inquietante porque fue reiteradamente representada por muchas sociedades primitivas, muchas de ellas temporal, física e incluso culturalmente alejadas, ¿sí? Que no se conocieron nunca, pero que todas coincidían con poner esa marca en la cueva de esas paredes. Y por eso es que es, digamos, icónica también, porque no hay vínculos en esas sociedades primitivas, pero hay eso en común, que la mano se convirtió en un atributo simbólico, ¿sí? Un atributo simbólico que luego evolucionó de maneras diferentes, ¿sí? Hoy, por ejemplo, sigue vigente la mano. Por ejemplo, en las calles de Nueva York está la mano en los semáforos, la mano en rojo de los semáforos que regulan el tráfico de los peatones en la Quinta Avenida, por ejemplo, de Nueva York, o eh, las manos como simbología, ¿sí? La bioenergética, por ejemplo, también tiene una relación con la mano muy particular, donde pone ahí todos los órganos, y otra cantidad de manos. Entonces, esa mano es implicar como el cuerpo en la acción de pintar, ¿sí? Y quizá aquí tengamos pistas de cómo nace el arte en el ser humano, porque esto ya podría ser arte.
podría ser un distintivo ya de la singularidad de un sujeto concreto, de un primitivo concreto, porque ya un primitivo quería ser un sujeto concreto y subjetivo, ¿sí? Tanto así que tenía que clavar su mano ahí en la cueva. ¿O por qué tenía la necesidad ese primitivo de entrar en contacto en forma profunda con la pared? Tenía la necesidad de conseguir literalmente estar en esa cueva, en esa pared. Era una forma de expresar, un impulso vital, un impulso de vida, dejar su huella, era otra forma de actuar. Podría ser otra forma de estar ahí en el mundo, porque un primitivo tenía una vida, no se nos olvide que un primitivo tenía un cotidiano, pero quería ir allá a dejar, a ser otro, a tener otra forma, a actuar, o a quizá desear ser otros. Quería explorar, ser otros, uno que estuviera ahí pegado, plasmado en esa pared. Esto es muy misterioso, ¿sí? Es muy misterioso. Eh, es muy misterioso, me ha impactado mucho este poema, por eso no voy a referirme sino a él, porque llevo 16 minutos y estoy repitiendo aquí, pero más repitiendo todo lo que me impresionó, porque entonces ahí es donde tal vez quizá uno diga, hombre, el arte y la vida son todo indivisible. ¿Por qué esa mano podía convertirse en una expresión física de algo intangible? El cuerpo y su huella tal vez. Una especie como de puente entre lo corpóreo y lo incorpóreo, que eso era lo que podría estar sintiendo un primitivo, aunque no lo supiera expresar. Pues no lo supiera expresar como hoy lo estoy diciendo yo, lo sabía expresar con la mano allá pegada en esa cueva, como una mano, como una expresión, esa mano con una expresión inasible de aquello que la originó y que de alguna forma continúa presente, pero no lo sabemos. En esa mano hay algo de físico y hay algo de metafísico también. Hay algo de positivo en esa mano y hay algo de negativo también. En esa mano hay algo de luz y hay algo de sombra. Hay algo de... ahí, en esa mano está. Hay algo bueno y hay algo malo. Esa mano que es la necesidad del hombre de dejar una constancia visual de su existencia, de expresar de alguna manera contundente su experiencia vital y retando el paso del tiempo. En ese sentido, la imagen de la silueta de la mano, esa mano se vuelve una imagen icónica. A mí esto me ha impresionado mucho y no solo ahora, siempre, porque siempre me he preguntado qué estaba pensando cuando la pusieron allí. ¿Qué estaban pensando? Porque es como un instinto primero, un instinto artístico tal vez. No sé, yo no sé. Bueno, gracias a todos.